Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saludamos cuando son las 14 horas con 6 minutos de la tarde. Les saludamos desde este espacio de No Apto para Cínicos con su servidor Jaime Hernández y ya saben, con nuestra querida productora Hildy, aquí también presente. Buenas tardes a todos. Pues hoy es miércoles 30 de septiembre del año 2020, el año de la pandemia, y es un día en el que el presidente anunció hoy que el próximo año será de festejo, de celebraciones, para conmemorar o celebrar los 200 años de la independencia de México, con un programa bastante nutrido, interesante. Y por cierto, salió otra vez a cuento el tema de que si España nos tiene que pedir disculpas, de hasta qué punto es conveniente insistir en ese tema por parte del gobierno de México ante el gobierno de España. Y bueno, ya hablaremos un poco, tratando de ofrecer un poquito de contexto histórico, pero quizá el tema más importante de la mañanera fue hoy el pronunciamiento que mañana tendrá que emitir la Suprema Corte, sus 11 ministros, para saber si acaso es constitucional o anticonstitucional la celebración de un referéndum, perdón, la celebración de una consulta para decidir el enjuiciamiento, no maxi proceso, el juicio de expresidentes que hayan incurrido en delitos. Yo me atrevería a decir incluso algunos de ellos con delitos de lesa humanidad. El presidente ha dicho que mañana sabremos en México si está funcionando o no la democracia representativa, porque, y además conminó a los magistrados del Tribunal Supremo a que tengan en cuenta los sentimientos de la nación. En este sentido, se recordó que en tan solo 15 días se reunieron más de 2 millones de firmas a favor de esta propuesta, porque yo creo que la gente, los más de 30 millones de mexicanos que votamos en las pasadas elecciones presidenciales, si es que votamos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es porque creemos en la rendición de cuentas. Y además, yo creo que una cuarta transformación, como aseguró el gobierno, no va a ser incompleta, estará incompleta si no hay una rendición de cuentas, porque quedaría por sentado que en este país la justicia se aplica a modo y que no todos son iguales ante la ley. Vamos a ver en cualquier caso qué es lo que opinan estos 11 magistrados, pero hay que tener en cuenta una cosa muy interesante. Yo creo que para nadie es un secreto que los magistrados del Tribunal Supremo, pues algunos de ellos podría decirse que tienen patrón. Por ejemplo, de los 11, fíjense, el magistrado José Fernando Franco González Salas, pues él llegó con Vicente Fox. 5 más, fíjense, la mayoría, 5 magistrados, entre ellos Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Luis María Aguilar, José Mario Pardo Rebolledo, Arturo Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, o sea, 5, fueron nominados, llegaron con Felipe Calderón, los puso Felipe Calderón, o sea, es un número considerable de magistrados que designó el presidente Felipe Calderón. Y con dos llegaron con Enrique Peña Nieto y son Javier Lainez Potisek y Norma Lucía Peña Hernández, 2. Y solamente 3 han llegado con el presidente López Obrador y son Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Moza y Margarita Ríos Farjat. O sea, 3 que han llegado al Tribunal Supremo durante la presidencia, pero el que evidentemente tiene una mayoría ahí son los magistrados que llegaron 5, gracias al expresidente Felipe Calderón. ¿En qué medida esta numerología va a pesar
en el pronunciamiento. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Pues hay varios escenarios. Uno de ellos es que entre todos se pronuncien a favor de la inconstitucionalidad. Otra opción es que se regrese y se acomode la pregunta, que los magistrados propongan una redacción nueva, pero acuérdense que esto tiene que hacerse ya rápido, o sea, tendría que ser entre el jueves y el viernes, porque esto tiene que ser enviado el lunes próximo. O sea que el tiempo se agota y por eso el presidente insistió hoy que es muy importante. Vamos a hablar al respecto. Y vamos a referirnos, como no podría ser de otra manera, al debate que ocurrió ayer en Estados Unidos. Un desastre de debate, un debate horroroso como nunca se había visto en la historia de Estados Unidos. Un debate en el que no puede decirse que haya ganado Donald Trump ni Joe Biden, el candidato demócrata. Yo creo que perdieron la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, porque la verdad es que hubo un intercambio de insultos, de acusaciones, y el presidente Donald Trump se salió a cada rato del huacal. El moderador del debate, Chris Wallace de la cadena Fox, fue incapaz de someter a Donald Trump. Y lo cierto es que a raíz de este desastre de debate, la Comisión de Debates acaba de anunciar hace unos momentos que se van a acordar nuevas reglas para ver si ahora sí el presidente Donald Trump respeta las reglas, porque la verdad es que ha sido un desastre. Y además una cosa, el presidente se negó a condenar a los supremacistas blancos que apoyan su presidencia. Se atrevió a decir que es muy posible que las elecciones sean fraudulentas, sobre todo por el tema del voto por correo. En fin, vamos a ofrecerles un análisis sucinto de lo ocurrido anoche, en qué medida puede impactar este debate, qué opinó la mayoría de la población, de la gente que estuvo atenta a este debate, en fin. Y creo que con esos temas, que son están bastante densos, iniciamos esta edición de No Apto para Cínicos. Vamos a arrancar entonces con el pronunciamiento de esta mañana del presidente sobre el tema. Bueno, antes que nada, yo quería hacer una breve mención de dos notas. Una de estas notas que son de sucesos son notas de las que, ¿saben? De las que forman parte del paisaje. Ha habido 10 heridos en Sonora por enfrentamientos entre la Guardia Nacional y el crimen organizado. Y según la nota de nuestra corresponsal, la corresponsal de la jornada, Cristina Gómez Lima, al menos 10 personas resultaron lesionadas en un enfrentamiento armado entre elementos de la Guardia Nacional y grupos de la delincuencia organizada en el municipio de Caborca, ubicado al norte de Sonora. Según fuentes extraoficiales, todo inició con una emboscada en la que hubo varias persecuciones, lo que provocó daños con armas de fuego a vehículos y negocios. El total de personas lesionadas son 5 civiles y 5 elementos de la Guardia Nacional, incluso uno de ellos con herida de bala en el abdomen. Hasta el momento, las autoridades de seguridad en Sonora no han reportado lo ocurrido en el centro de esta ciudad. Dicho enfrentamiento entre personal militar y sujetos armados se convirtió en un escenario de caos y pánico en la vía pública. En redes sociales, los ciudadanos de Caborca alertaron a no salir en las calles. En las calles 4 y Avenida J, donde se contabilizaron 14 vehículos de diversos modelos dañados por balas y choques, el grupo de hombres armados colocaron varillas cortas a manera de ponchallantas para que las unidades de la Guardia Nacional perdieran el control y evitar ser alcanzados. Yo creo que lo que está ocurriendo en Caborca y en Sonora es muy preocupante,
porque pues ya saben, están los carteles, distintos carteles, y las escenas que hemos visto, que están viéndose, algunas de ellas en las redes sociales, la verdad hay, en los últimos días las cosas como que se han salido de madre en Sonora. Hay el asesinato de un policía de Caborca que lo quemaron en vida. No queremos mostrarle estas imágenes porque realmente son horribles, horribles estas imágenes de cómo queman a este policía. Miren, les vamos a mostrar nada más esta imagen. Es momentos antes de que este grupo ejecute a este policía. Después de esto le encendieron y se ven minutos agónicos de este hombre al que muere quemado, muere incinerado, y las cosas así están en Sonora. Realmente no queremos transmitir esas imágenes del video porque realmente y aquí está una escena de uno de los sicarios que está festejando el no haber sucumbido a la balacera. Es uno de los sicarios celebrando que en el enfrentamiento con la Guardia Nacional no resultó herido. Y hay otras escenas similares, pero ya saben que son estas escenas de, como decía el difunto Jacobo Zabludowski, es el parte de guerra de cada día. Aquí está un poco lo que ocurrió ahí en Caborca, testimonios de algunos ciudadanos. Aquí los puede estar. Y Avenida C, otro enfrentamiento en estos momentos. Hay bastantes choques, como usted puede verlos. Extreme precauciones, por favor. No salgan si no es necesario. Aquí los puede estar. Fueron bastantes carros. Hay un carro a mitad de cuadra. Aquí estamos por la calle Cuarta y Obregón y Avenida C. Qué culero eres, puto. Llévensela tranquila. Necesitamos a servicios públicos para que venga y levante la basura. Infórmenle al señor Hernán Gastelum. Y se encuentra un vehículo chocó. Aquí me encuentro en el lugar. Está prendido todavía. Tiene 2 impactos. Tiene choque. Pozo de Profundos Gabriel Figueroa. Es el propietario. Trae tapabocas. Pues al momento, en todo Caborca parece zona de guerra. Por favor, no salga. Llevan un lesionado. Y aquí no pasa nada, exactamente. Viene el comandante Sachel y viene el comandante de los bomberos, Carlos. ¿Dónde? Todos estos tambos son de diésel. Para muestra un botón, aquí en Caborca sí hay agua, sí hay agua. Háblenle al Blacky Medina, también tiene que venir, ya que hay fuga de agua aquí. Por favor, avísenles. Pues ahí tenemos zona de guerra en Caborca.
Pues es la violencia de todos los días, cuando no es en una parte, cuando no es en Guanajuato, ahora en Sonora. En fin, que pues esta es la realidad de México. Desafortunadamente, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que es una de las grandes asignaturas y que todos los días se reúne con su gabinete para valorar cuál es la situación de la violencia en el país. Pero cada vez es más encarnizado, cada vez hay más crueldad. Insisto, estas imágenes del policía que fue quemado en vida, y fue quemado en vida porque le arrancaron una confesión, ya se podrán imaginar, en la que confiesa que él participó en el asesinato de otro policía que formaba parte, que estaba aliado con otro cartel. En fin. Yo no, a mí no me queda claro que sea policía. ¿No? No, por lo que he estado leyendo en los periódicos locales, Sí. dicen que es integrante de una banda de narcotráfico que se autodenomina Grupo Delta. Grupo Delta. Ajá. Que es un integrante de la banda del narcotráfico que se autodenomina Grupo Delta. Ay, perdón. Sí. Que fue quemado vivo en el municipio de Caborca por integrantes del cartel de la Barredora, que actualmente tiene un supuesto convenio con Rafael Caro Quintero, alias el Narco de Narcos. No sé. No me queda claro que sea policía, de acuerdo a lo que dicen periódicos locales, pero... En cualquier caso es de una crueldad inusitada. Sí, no importa lo que sea, pero sí el tema de si es policía, pues adquiere una relevancia especial, ¿no? Por el hecho de que ataquen de esa manera a los cuerpos de seguridad. El Delta. Perdón. Dice que el grupo Delta, el mando del grupo Delta está a cargo de El Cazador y El Durango. Y que la persona que fue quemada viva se declaró responsable de la muerte de Gael Gastelum Álvarez, quien fue policía e integrante de la Barredora 24/7, grupo de la delincuencia que controla en la región de Caborca y Sonora. Pues está muy feo lo que está ocurriendo allá en Caborca, en Sonora. Sí, y por lo que veo, ¿no? Es que están bajo fuego, está tremendo. Los encabezados de los periódicos, bueno, tienen cada titular que está espeluznante, ¿no? Uh-huh. Dice, sicarios ahorcan a familia completa, niña entre las víctimas. Cártel Jalisco Nueva Generación descuartiza viva a una mujer. Narcos amenazan a doctores por coronavirus. Asesinan a balazos y más cosas. Es decir que... Nihilismo puro y duro. Nihilismo puro y duro. Bueno, vamos, ya les informamos de esta situación. No quiero entretenerme con más imágenes porque de verdad es grotesco, de verdad. O sea, es una lástima que esté pasando esto en México. Pero vámonos a lo que ocurrió hoy en la mañana y que tiene que ver, es una realidad, saben que es una realidad cruda, brutal, que nos cuesta trabajo, ¿no? Pero tampoco podemos hacer como el avestruz, ¿no? Que mete la cabeza en el agujero, porque esto es algo que están viviendo poblaciones civiles que están a merced de estos criminales, y que han convertido a la sociedad en rehenes de sus luchas. Saben que, Alberto, no queremos nos pueden censurar, porque pueden decir que estamos contribuyendo a la violencia.
Ese es básicamente entre las directivas Pero yo creo que además, no tanto por las directivas, sino porque yo considero que no tienen, o sea, no aporta nada, No aporta ver, nada. ver ese error. Ver Ya un con el hombre, simple hecho de saber qué pasó, pues es ver un suficiente. hombre que se está calcinando, que se está... Es horroroso, de verdad. Bueno, vamos ahora sí, pero teníamos, yo creo que teníamos la obligación de decírselo, lo ocurrido esta mañana. Pero vamos a hablar a propósito de lo que mañana tiene que decidir el Tribunal Supremo a propósito de la consulta para decidir si se enjuicia o no a los expresidentes. Dice María Zambrano, mi pobre país caótico, qué tristeza. Además, no es necesario ver esas imágenes tan horribles. Sí, coincidimos contigo, María. Pase de página, pero no para olvidar. Ahí está esa realidad. Horrible, horrible. Pero queríamos informarles que la situación en Sonora, en Caborca, está fea, fea. Vamos a hablar de esta mañana de la mañanera. Hermate, yo estoy de acuerdo en que no se transmita esas imágenes. Es terrible ver algo así, escuchar el dolor de las personas. Pues qué bueno que coincidimos. Qué bueno que coincidimos, porque sí, no es necesario escuchar el dolor de un hombre retorciéndose en sus últimos para comprender la dimensión del problema. Vamos a escuchar la respuesta que dio el presidente cuando se le preguntó ¿qué va a pasar mañana cuando el Tribunal Supremo se pronuncie a favor o en contra? Bueno, vamos a esperar. Mañana es un día importante, sin duda. La decisión que va a tomar la Corte es una decisión trascendente, porque se va a resolver si se acepta el que en los hechos se aplica la democracia participativa. Eso es lo que está en cuestión. Si realmente queremos que haya democracia participativa, si nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa o damos un paso adelante para que el pueblo en todo momento decida la forma de su gobierno, que es la esencia de la democracia, lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución. Es muy sencillo de explicar. Se quiere que el pueblo solo vote cada 3, cada 6 años para tener representantes, o se quiere que además de que el pueblo elija a sus representantes cada 3, cada 6 años, pueda ser consultado cuando se trate de asuntos trascendentes, de todo aquello que tiene que ver con el interés general. Esto va más allá de el margen estrecho de la legalidad, y no deja de ser legal. Lo aclaro, porque está en la Constitución, en el artículo 35, derecho del pueblo a ser consultado.
Entonces, ahí se establecen las condiciones. Argumentar o esgrimir de que si se lleva a cabo una consulta se violan los derechos humanos de las personas en cuestión, creo que es un asunto que no debe de considerarse como argumento fundamental, porque no hay violación de derechos humanos, no existe ninguna violación de derechos humanos. En la solicitud que presentamos, en la pregunta que se está solicitando, se apruebe, se establece con mucha claridad que en el caso de que el pueblo de México decida que sean juzgados los expresidentes, se actúe de conformidad con los procedimientos legales, que se aplique lo que se conoce como el debido proceso. Esto es, que los acusados tengan el derecho a la defensa y que no se les violen sus garantías. Así de claro. Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta, pues tendríamos que plantearnos dos cosas. Una, ¿para qué está ese artículo en la Constitución? Es una simulación, es letra muerta. Y olvidarnos de eso. No, sí diríamos eso, desde luego, pero yo tengo la responsabilidad de buscar que en México, porque fue mi compromiso, se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, todo lo que tiene que ver con la democracia participativa. Y de inmediato estaría enviando una reforma, una iniciativa de reforma al 35, para que no se cancele esta posibilidad. Pues ya vieron, es muy interesante la forma en que lo plantea el presidente, y lo dijo desde un principio. Yo creo que aquí el tema de fondo, si me lo permiten, es el tema de la democracia participativa y representativa. Yo creo que en México, yo no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que en México, desafortunadamente, no vivimos en una democracia representativa. Por ejemplo, yo no me siento representado por ninguno de los miembros de la Suprema Corte. Y es ahí quizá donde está el meollo del asunto. ¿Hasta qué punto la Suprema Corte representa o es un poder que representa a una democracia representativa? Si tenemos en cuenta, como hicimos el recuento, de que 5 de estos ministros de los 11 fueron designados por Calderón, 3 de ellos por el presidente Andrés Manuel, 1 por Vicente Fox y 2 por Enrique Peña Nieto, ¿hasta qué punto esos magistrados nos están representando a la mayoría? ¿Hay un equilibrio? Y luego otra cosa a tener en cuenta. Mucha gente lo sabe, la Suprema Corte se convirtió en una correa de transmisión del poder
ejecutivo. ¿Cuántos incluso el poder ejecutivo intervenía para designar a esos miembros? ¿Qué pasó con Eduardo Medina Mora? Que tuvo que huir, poner pies en polvorosa por la investigación en su contra de enriquecimiento inexplicable, algo que todavía no sé en qué va. A mí me da mucha curiosidad saber en estos momentos dónde está Eduardo Medina Mora. Entonces, ¿hasta qué punto esa Suprema Corte nos representa? ¿Hasta qué punto estamos representados la mayoría de los mexicanos en esa Suprema Corte? Yo me temo que no es así. Y este tipo de lenguaje del magistrado Luis María Aguilar, en el sentido de que es anticonstitucional, muchos especialistas coinciden en el sentido de que este magistrado, que responde a los intereses de Felipe Calderón, está yéndose a posiciones muy extremas y no está dejando margen de actuación, diciendo que se van a vulnerar los derechos humanos. Y entonces el presidente, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué? ¿Hay que modificar ese artículo del 35 constitucional? Yo creo que este es un problema de fondo que tiene que ver con la falta de representatividad que durante décadas hemos tenido los mexicanos. Es un problema. ¿Cuántas veces cuando nos hemos asomado a la Suprema Corte nos hemos percatado de que mucha de los trabajadores de la Suprema Corte o son novias, esposas, hijas, sobrinos, amantes, hijos de periodistas, hijos de columnistas, hijas de columnistas recomendados a determinado magistrado y están trabajando ahí? Porque la Suprema Corte se convirtió en una especie de corte de los milagros, ¿no? Donde abogados como Juan Collado conseguía fallos a su favor, todo mundo se juntaba, el poder político con el poder ejecutivo con el poder judicial. ¿Se acuerdan de esta famosa boda de la hija de Juan Collado? Entonces yo creo que esto es un problema de representatividad que todavía no llega, no alcanza a esas instituciones. Yo creo que la Suprema Corte es una de las instituciones que han gozado de unos privilegios, lo hemos dicho muchas veces aquí, ganan más que nadie, tienen prestaciones como nadie, tienen incluso un canal de televisión, los magistrados de la Suprema Corte. Un canal de televisión, eso no existe en el mundo. Búsquenlo ustedes, no existe un poder judicial, un tribunal supremo que tenga bajo su tutela un canal de televisión. ¿Por qué? Porque el poder judicial tiene que ser discreto, no ventila nada en los canales. Y tienen un canal de televisión aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tantos privilegios? Entonces va a ser interesante el día de mañana el pronunciamiento que se dé. Incluso yo diría que, como les digo, el escenario es uno, que declaren la inconstitucionalidad y entonces el presidente que va a decir, pues vamos a modificar ese artículo, el 35. Dos, que haya los nuevos magistrados digan, bueno, vamos a modificar el sentido de la pregunta para que no haya ningún tipo de rechazo de parte de los magistrados que están en contra de esta consulta. Angélica María, la Suprema Corte de México no responde al pueblo, se presenta solo un limitado grupo de élite. Esto no es nuevo, lastimosamente. Podremos ver mañana en ese canal las deliberaciones. Eso sería lo ideal, ¿ves? Eso sería ideal, que se pudieran ver por ese canal las deliberaciones, ¿no? Bueno, y vamos a aprovechar para saludar. Mañana, doña María Zambrano, ¿cómo estás? Angélica María, Victoria Román Ceballos, Alberto Beto, muy bueno el programa de ayer. Muchas gracias, Alberto Beto. Pachi, Antonieta Carlos, Asdrúbal, ¿cómo estás? Desde Houston. Martina Díaz, hoy por fin me toca verlos desde el principio. Saludos, querida Martina. Dice Asdrúbal, el debate de ayer, ese Trump es un payaso. Así le dijo Joe, todo el tiempo interrumpiendo y no dejando hablar. Qué pena de debate presidencial, exacto. Irma Teshi, ¿cómo estás, querida Irma? Gerudi,
A Toxtli Cuautitlán, muy bien, saludos desde España. Elizabeth Olmedo. Los magistrados, dice Elizabeth Olmedo, desde que Cedillo cambió todos llegaron los más corruptos y vendidos. Nos salen muy costosos mantenerlos si no hay justicia. Así es. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el día de mañana, a ver en qué sentido se pronuncian estos magistrados, y ya veremos, porque miren que pronunciarse en contra del sentimiento de una mayoría, en 15 días se juntaron 2 millones de firmas, ¿eh? Más que las 650 firmas de los intelectuales que dicen que aquí en México no hay derecho a la información, no se respeta el derecho a la información. Don José Romero, ¿cómo estás? Teresita Sándor, ¿cómo estás? Bueno, y vámonos a lo que sigue, a la pregunta que siguió, que es interesante hablar de esta pregunta que tiene que ver con esta disputa que se ha presentado desde que el presidente, ¿se acuerdan que lanzó esta iniciativa para que a ver si España finalmente reconocía que en México cometieron barbaridades durante la conquista? Es un tema ya muy añejo y sabemos que España, pues ya ha dicho que no, Pero vamos a ver cómo el presidente volvió a revolcar la píldora sobre este tema a propósito de la celebración de los 200 años de nuestra independencia. Don Ernesto Ponce, en un día como hoy nació Morelos, quien afirmó la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Pues sí, es cierto, así tendría que ser, ¿no? Así tendría que ser. Dice, pues tendrán que dar lugar a la consulta, dice el Mateshi, si no quieren una manifestación en toda regla. Ahora sí que el creo rugiría. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente a propósito de las celebraciones. Miren, ya se hizo este planteamiento, ya conocen ustedes el resultado. No descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y que con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar atrás esa confrontación y hermanarnos y ver hacia adelante, pensar en la reconciliación. Pero considero que no es en vano el que esto se pueda llevar a cabo. Lo mismo en el caso de la solicitud que hemos hecho al Papa Francisco. Ya la Iglesia Católica ha reivindicado a los pueblos originarios, lo hizo en Bolivia. Estamos pidiendo que se pronuncien en el caso de México y consideramos que el año próximo puede ser el momento, el tiempo oportuno. No queremos el debate acerca si se excomulgó o no al cura Hidalgo. Es un hecho de que fue juzgado y es para nosotros el padre de nuestra patria. Sería un gesto de mucha sensibilidad el que se hiciera una referencia y un reconocimiento tanto al cura Hidalgo como al cura Morelos. Pero si esto no sucediera,
no tendríamos nosotros motivo para la confrontación, el cuestionamiento. De todas formas, nosotros vamos a ofrecer disculpas, el Estado mexicano, porque las comunidades originarias no solo padecieron de la conquista, ya en el México independiente también hubo acciones represivas de exterminio, actos de injusticia para despojarlos de sus tierras, de sus aguas. Esto fue lo que padecieron los mayas, lo que padecieron los yaquis. Enfrentaron guerras. Así se les conocía a las expediciones que se mandaban a la península de Yucatán y a Sonora para exterminar a mayas y a yaquis. Todos los militares más nefastos y represores que luego se hicieron famosos por traicionar a Madero, estuvieron en estos actos represivos. Bueno, básicamente aquí, yo no sé qué les parezca a ustedes, el presidente dice que no va a ser de este tema casus belli, ¿no? Es decir, si quieren pedir perdón, pues, o disculpas, que lo hagan, y si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero a mí, yo creo que es interesante hasta qué punto el presidente de México tiene razón al demandar una disculpa. Ay, ¿qué va a decir España? Ay, perdón, te conquisté y se me pasó un poco la mano. Es decir, ¿hasta qué punto es pertinente que el jefe de gobierno mexicano, con el trasfondo de los 200 años de la independencia de México, le pide a España que una disculpa, ¿no? Y él hacía alusión, por cierto, a la forma en que este año ha habido algunos movimientos que surgieron del movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos para derribar en Estados Unidos estatuas hasta de Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vale la pena ensalzarse en esta disputa histórica para decirle a España, oye, ya reconoce, ¿no? Reconoce que nos causaste daño, que nos lastimaste, que provocaste un genocidio. ¿Tú cómo lo ves, querida Hildy? Bueno, esta es la tercera vez que insiste con mucho detalle sobre esta petición, ¿no? Que desde luego no es ninguna ofensa, pero la primera la hizo en marzo del año pasado, en marzo de 2019, y luego insistió en noviembre, el 8 de noviembre, enviando al rey de España y al Papa Francisco esta carta, donde solicita que pidan perdón por los agravios de la conquista contra los pueblos originarios. En España, quien contestó fue el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que bueno, no tenía por qué el rey hacer este tipo de comentario, ¿no? Dijo, se quejó de que el presidente López Obrador incumplió las formas al hacer pública la carta que exigía disculpas a España, pero sostuvo que la relación con el país está por encima del mandatario mexicano, y a inicio de octubre del año pasado también López Obrador estaba reiterando esa necesidad de que España y la Iglesia Católica se disculparan por los abusos cometidos durante la conquista. Bueno, pues eso no terminó nada bien, ¿no? Porque
se negó por la forma, ¿no? Me parece que la carta debió de haber quedado diplomáticamente entre López Obrador y el rey de España o el jefe de gobierno de España, y ver cómo evolucionaba, y creo que se adelantó mucho al darla a conocer. Eso fue lo que le criticaron los españoles. Pero esta ya se había filtrado allá, ¿no? No, se filtró aquí. Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo creo que sí está muy bien. Estaría muy bien recibir, como lo han hecho otros mandatarios en otros que han conquistado otros países y se ha llegado a hacer, que en el ánimo de hacer esta relación que tenemos desde siempre con España sea más transparente, más amistosa y todo lo más, pero como él mismo dice, es que ni tanto es necesario. Lo que es necesario es que nosotros obtengamos el conocimiento de que nuestras heridas se pueden sanar por nosotros mismos, es decir, empezando por casa. Es decir, pedirle a los pueblos que han sido ofendidos por los mismos mexicanos, ¿no? Que no han tenido claramente el goce de todos sus derechos, el que pues empecemos a vivir en paz, empecemos a reconocer sus esfuerzos y todo lo demás. Incluso a mí me parece que, fíjate, hoy en la mañana, la mañanera empezó con un video que me llamó muchísimo la atención, porque está hablando de nuestra historia, pero habla de nuestra historia, incluso fundacional del imperio azteca, y de la conquista, sin echarle la culpa a los unos y nosotros, sino viendo el contexto histórico como algo que sucedió así porque así tenía que suceder. O sea, no es el hubiera sido mejor, no, es este encontronazo se dio así porque ni todos eran tan buenos ni todos eran tan malos. Y me gustó muchísimo el texto de esa propuesta, donde ya no se le echa la culpa al 100% al conquistador y no se hace la gran víctima del conquistado, sino que ya se ve como un planteamiento de, bueno, esto fue lo que sucedió y esto es lo que podemos ser, y esto es lo que somos y en esto vamos a convertirnos. Entonces, eso se me hizo todavía más claro, porque es como nadie va a venir de fuera a curarte tus heridas, te las tienes que curar tú y tienes que ver hacia adelante. Son 500 años y yo había leído en algún lugar, no me acuerdo quién lo escribió, que a los pueblos les necesitan hasta 500 años para curarse de todas las afrentas que les significa una conquista como la que vivió México. Sí. Entonces, pues creo que es suficiente. Estamos pues ya entrando en la madurez de este país como para poder no conciliarnos con nuestro pasado y ver de nuestro pasado, sacar lo mejor para lo que viene hacia el futuro, ¿no? Claro. Sí. No lo sé. Me parece que a veces no es tan necesario que venga alguien a pedirnos perdón, en tanto que es más coherente y más consciente que nosotros mismos salgamos de la victimización, ¿no? Bueno, en esta mañanera el presidente dijo, es muy lamentable que todavía, cuando se habla de la historia de México y de esa etapa, en algunos países, en los libros de texto, se menciona que nos civilizaron, que vinieron a civilizarnos, y esa es la concepción. Queremos de manera muy respetuosa contar la otra historia. Exacto. La historia de la grandeza de este pueblo y lograr que sea otra la narrativa
y que ya no prevalezcan esas concepciones acerca de la historia de nuestro país. Y en este sentido, dice María Zambrano, ¿y de qué serviría en pleno 2020 si aún sigue llevándose el oro y la plata? Pero ahora es con el permiso de los gobiernos anteriores. Atoxli desde España dice, más que disculpa, lo que se debe de hacer es que de este lado del mar se cuente la historia del saqueo de una manera más apegada a la realidad y dejar atrás la apología de la destrucción de las culturas. A los niños en el colegio les dicen que nos llevaron cultura y tecnología y nos salvaron de seguir en el salvajismo. Como mexica y ahora como inmigrante, que me digan, eso me vuela la cabeza. Sí. Conocemos muy bien esa sensación, querido Toxli. Nosotros vivimos 15 años en España y sabemos perfectamente a qué te refieres. María Zambrano, conozco a gente que se la vive quejándose que por culpa de los españoles ellos siguen sin empleo ni estudios. Cada 2 de octubre van a protestar con la disculpa. ¿Van a cambiar su actitud y su complejo? Angélica María, las comunidades originales no padecieron, siguen padeciendo despojo, segregación, discriminación racial, económica y muchos más. ¿Es importante la disculpa? Sí, más importante para abusos. Pero esa Angélica María yo creo que es más bien de parte de México, ¿no? De nosotros los mexicanos, entre nosotros, lo que decía el presidente. El caminante, 200 años en términos históricos no es nada. Y la idea es actual si nos acercamos a las relaciones comerciales abusivas que aún tiene España con México. Buen punto. Es una reivindicación como el que dice ya no somos una tierra de conquista, perfectamente. Yo completamente de acuerdo, quiero decir, caminante. Esa idea traería al presidente es un acto simbólico. Atoxli, exactamente, cambiar la narrativa o dejar de lado, en otras palabras, querido Atoxli, esa historia oficial que se ha ofrecido en los libros de historia de España. Así es, ¿quién escribe la historia? La historia la escriben los vencedores. Y en los libros de historia de España no figura nada de que nos vieron a invadir. No, básicamente nos conquistaron, nos trajeron la civilización, la religión, un idioma. María Zambrano, ¿de qué serviría la disculpa si los mismos mexicanos se maltratan unos a otros? Vean en el lenguaje, en la abogánster de la policía del día de ayer, exactamente. De nada sirve una disculpa sin cambio de actitud. Angélica María, Beatriz Carrillo, ni modo, me tocó correrlos desde el principio, aquí estamos, adelante. Angélica María, correcto, don Jaime, de los mexicanos. Bueno, a propósito de este tema, siempre se ha dicho que los mexicanos siempre defendemos los intereses de los indígenas, sí, pero en el fondo seguimos siendo tremendamente clasistas y racistas con nuestros pobres pueblos originarios, ¿no? Y yo recuerdo muchísimo un debate que alguna vez tuvimos un grupo de periodistas en Madrid con Carlos Fuentes, que en paz descanse, porque Carlos Fuentes se pronunciaba, dice, ¿por qué no le dedicamos a Hernán Cortés una estatua en su memoria en pleno Paseo de la Reforma? ¿No? Porque después de todo, Hernán Cortés es nuestro padre, nos guste o no, junto con doña Marina, la Malinche. Y entonces... es lo que decía Carlos Fuentes, que tendríamos que reconocer que de alguna manera, nos guste o no, es el padre, porque todos somos hijos del mestizaje, la inmensa mayoría en México. Y claro, ya se podrán imaginar, pero ¿cómo Hernán Cortés una estatua en pleno? Pues ya en estas épocas le hubieran tirado la estatua. Ah, claro, no. Si la iniciativa de Carlos Fuentes de poner una estatua para rendirle en memoria de nuestro padre, nos guste o no, porque de ahí surgimos todo. El mestizaje es el mestizaje. Entonces, ¿hasta qué punto, hasta cuánto tiempo hubiera durado la estatua de Hernán Cortés? No creo que hubiera durado mucho, la verdad. Entonces, pero por otro lado, hay que reconocerlo. Somos hijos del mestizaje. Somos hijos de ese encontronazo, de esa trágica conquista. Todos somos hijos de eso. Sí, pero ya tenemos suficientes recursos, tenemos suficiente conocimiento en nuestras culturas milenarias como para seguir
usando la misma narrativa. La narrativa es que hay una civilización previa que está ahí y hay muchísimo que hablar de ella y muchísimo que conocer. Creo que lo que decía a Toxley, de lo que pasa en España, de los libros de historia de las escuelas en España, tampoco se queda corto lo que pasa en México. Pues, es decir, hay un hueco impresionante en los conocimientos que tienen los niños y los más jóvenes acerca de qué tan grande y maravillosa fue la civilización de este continente, no solo la de México. Hay un hueco tremendo. Sino de México hasta la Patagonia. Es decir, no se puede todavía, es decir, se ha dejado mucho de lado el conocimiento de nuestras propias raíces. Y creo que eso es lo que ahora mismo se trata. De todo eso se trató esta mañana. Un poco, no con esas palabras, pero verdaderamente se ha dicho que se va a hacer una conmemoración para el año que entra, que empieza el 14 de febrero. Y es impresionante. Se dijo esta mañana que en el municipio de Culiapan de Guerrero, en el estado de Oaxaca, se iniciará el 14 de febrero un homenaje a Vicente Guerrero, el héroe que generó la resistencia más significativa ante el ejército realista y el primer presidente afromexicano, quien nos enseñó que la patria es primero. Entonces se van a celebrar la conmemoración de los 190 años de su fusilamiento. Y a mí me sorprende agradablemente que por primera vez a voz en cuello, bueno, casi a voz en cuello, se le mencionó más de 4 veces hoy en la mañanera, y se resaltó mucho que que Vicente Guerrero era el primer presidente afro-mexicano. Y eso no se dice en los libros. Y eso es una parte que falta. Es decir, se sabe de Juárez, ¿no?, que fue el primer presidente indígena, pero esto siempre se le roba a la biografía de Vicente Guerrero, ¿no? A pesar de que la pintura que representa a Vicente Guerrero es afroamericano, es un afroamericano ahí al 100%, pero se le deslavaba un poco para que no se viera muy negrito. Y luego el segundo evento, el 24 de febrero en Iguala, para la independencia, a 200 años de la promulgación del Plan de Iguala. Y habrá una exposición de las banderas originales del movimiento y habrá una ruta de las banderas por 15 estados de la República y 17 ciudades. O sea, este recorrido histórico de las banderas se terminará aquí en la Ciudad de México el 27 de septiembre, que es el día de la consumación de la independencia. Sí. En marzo se celebrará el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios en Champotón, Campeche. Eso es algo que yo me acuerdo que lo aprendí en la primaria. Y ahora yo voy a hacer una encuesta. Bien, quién sabe qué pasó en Champotón, Campeche, ¿no? Donde, de acuerdo con las narraciones de Bernal del Castillo, en marzo de 1517 se llevó a cabo la primera victoria del pueblo originario en tierra americana. Es una forma de resignificación del proceso de la conquista. Y el 3 de mayo del año que entra se va a celebrar la ceremonia de la cruz parlante y el fin de la guerra de castas. Otra cosa, ves que es muy interesante, en Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Y se resignificará el proceso histórico con la ceremonia del perdón de los pueblos mayas y otras culturas originarias. Ahí va a haber una ceremonia de perdón también. Y el 12 de mayo se conmemora la fundación de México Tenochtitlan. Y se propone en esta recuperación de la historia la recuperación del lago de Texcoco, que es uno de los pocos legados fundacionales que aún continúa con nosotros. Bueno, entonces se están tomando en cuenta un montón de puntos
cardinales de nuestra historia para el año que entra. El 13 de agosto, los 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlan. Es la fecha central de la resistencia mexica, también conocida como la caída de Tenochtitlan, pero hay que resignificarla recordando el hecho histórico, realizando diferentes eventos culturales y todo esto. El 24 de agosto se conmemorarán los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, que se llevaron a cabo en Córdoba, Veracruz, y recordando que ese es un importantísimo documento para nuestra independencia. El 15 de septiembre, el grito de independencia, pues se va a celebrar con la participación de delegaciones de muchos países invitados. Y el 16 de septiembre será el desfile cívico-militar con representaciones de las Fuerzas Armadas de diferentes países. Mira, esto me recuerda uno de los conmemoraciones de la independencia de la República Francesa. ¿Te acuerdas? Que estuvieron presentes no sé cuántos países, 150 países, no me acuerdo, que cada quien mandó una representación de su ejército y aquella cosa fue así impresionante de lo organizada y de que echaron la casa por la ventana a los franceses, que era impresionante. Entonces aquí vamos a tener esa gran espectacularidad. El 27 de septiembre, los 200 años de la consumación de la independencia, aquí en el Zócalo capitalino. Y vamos a tener la recreación de la entrada triunfal del ejército trigarante al Zócalo, saliendo desde el castillo de Chapultepec, y va a llegar por la calle de Madero, antes Plateros, y se terminará con una verbena popular en el Zócalo. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros amigos, porque hay varias cosas, hay unos comentarios muy interesantes que están ofreciéndonos. Dice Hermateshi, no solo los pueblos originarios somos, dice, no solo con los pueblos originarios somos clasistas y racistas, somos así con todo el que tiene menos que nosotros. Lourdes García López, muchos menos en las escuelas españolas les hablan a los niños de los miles de españoles que recibió México durante la Guerra Civil. A miles de niños huérfanos se les ofreció hogar y educación. ¿Se acuerdan con la época de Lázaro Cárdenas, no? Uh-huh. Que recibió. Fíjense que en este sentido, lo que dice Lourdes García es muy cierto en España. Nosotros donde vivíamos, allá en Madrid, por el Hospital de la Paz, quien conozca Madrid, que está por el barrio, está junto al Hospital de la Paz, hay un parque donde hay una estatua dedicada al general Lázaro Cárdenas. Y casi todos los días yo salía a correr desde nuestra casa ahí en Madrid y llegaba siempre así porque iba de subida y terminaba en lo alto de ese parque donde estaba la estatua del general Lázaro Cárdenas. Y cuando yo tenía la oportunidad, le preguntaba a la gente que pasaba ahí por el parque, ¿usted sabe quién es ese señor que está ahí? Dice, no, pues ni idea quién es ese tipo. Yo les mostraba, mire, el general Lázaro Cárdenas, ¿usted lo conoce? ¿Sabe algo de él? Sin idea quién es ese señor, ¿no? Y efectivamente la historia de los niños refugiados, acuérdense que en España y en Madrid en particular se produjo algo que se conoce como el tardofranquismo, ¿no? Que era todavía este intento por tratar de borrar las huellas de lo que fue de los pobres horrores cometidos por el franquismo. Y por culpa de este tardofranquismo, sobre todo en los libros de historia o en las escuelas, no se ofrecía la historia completa, ¿no? Luego de vez en cuando sale que un documental en el canal de televisión española sobre los niños, pero efectivamente no había un conocimiento masivo de lo que México representó, porque acuérdense que México defendió la República y durante mucho tiempo se nos tuvo así como que no éramos aliados porque estaba todavía Franco, hasta que murió en el 75. Pero este tardofranquismo cubrió una gruesa capa, ¿no? Para borrar esos episodios. ¿Por qué? Porque, insisto, la historia la escriben los vencedores.
Un ejemplo quizá, no sé si lo conozcan, en el caso de Estados Unidos o México, la guerra del 1848, cuando se quedaron con todo lo que es la parte sur de México, de la República Mexicana, esa parte que son las guerras más viles, cruentas, que se han producido injustificadas. Bueno, ese episodio tan vergonzoso no aparece en los libros de historia de Estados Unidos. Aparecen el papel que jugó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque ya saben que dicen, no, si nosotros Europa hubiera perdido, ¿no? Pero la guerra de México-Estados Unidos no está en los libros. ¿Por qué? Porque fue una guerra vergonzante. Dice Herman Deshi, dice, bueno, no todos somos hijos de ese mestizaje. En la familia de mi padre debe haber hasta cambujos, pero no en la de mi madre. Lo que quiero decir, no todos somos producto del español e indígena. Esto es cierto. Angélica María, ¿por qué los libros de texto no cuentan las riquezas culturales que se llevaron los españoles, además de las riquezas materiales? Eso también lo deberían poner España en sus libros de historia. Pues a ver. El caminante, el racismo actual es una lacra, pero no se puede cambiar todo de inmediato. Será un proceso muy largo el cambio de mentalidad, pero ese acto simbólico ayuda a comprender el fenómeno. Sí, esta intención de resignificar la historia es muy importante, sobre todo para que nos resignifiquemos a nosotros mismos y nos sintamos orgullosos de nuestro propio pasado, de lo que somos. Dice María Zambrano, fíjese, y yo creo que lo que dice ahorita María, dice, tan divertido que es ser un revoltijo loco de sangres. Mis bisabuelos fueron un hijo de negro, un libanés, una tehuana y un chilango, seguramente pachuco. No, es que yo creo que sí, esta identidad granítica, que los supremacistas blancos creen que existe, que somos así, como si no hubiera habido intercambio de genes, no, eso no existe, la raza pura no existe. Eso es una idiotez, francamente. Todos somos un cúmulo, tenemos muchísimas influencias de distintas partes, pero hay gente que no se percata y no entiende lo rico, lo enriquecedor que es ser parte de este mestizaje, ¿no? De estas corrientes. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi madre era más tirando de sangre indígena y mi padre era, ¿cómo se le dice? ¿Criollo? Mi padre era criollo, o sea, su madre, mi abuela era española y mi abuelo era mexicano. Entonces, mi padre fue criollo o mestizo, ¿no? Bueno, pero mi abuela, que era española, cuando se casa mi padre, que ella consideraba que era un criollo, cuando se casa con mi madre, que tenía pinta de indígena, no olvídense. Fuimos proscritos, nos declararon proscritos. Mi abuela no permitió que mi abuelo fuera a visitarnos a la casa porque decía, ¿cómo es posible que mi hijo se haya casado con esa india? O sea, durante mucho tiempo, y yo no tuve la oportunidad de conocer mucho a mi familia paterna, por lado de mi padre, precisamente por eso, ¿no? Porque entonces se dan cuenta de lo mal que estaban de la cabeza la gente. A la gente de piel morena la tratan de manera distinta. Siempre ha estado muy mal de la cabeza mucha gente aquí en México. O sea, no es lo que pasó, es lo que sigue pasando. Verdaderamente. Ya lo vimos el otro día con las señoras policías, que también las tratan con un clasismo. Sí, terrible. Les dicen gatas. O sea, no, yo pienso que la chica esa se degrada más a sí misma que lo que pudo haber podido insultar a la mujer que estaba cumpliendo con su trabajo y su deber. En fin, pero eso sigue existiendo. El clasismo es una tara muy grande, muy grande. Sí, los chavos, los jóvenes, dicen, oye, ¿y tu novia? No, es una güerita. O las chicas, no, pues tengo un novio que es güero. No, y eso es bueno que tenga un novio güero. Bueno, pues de lo que se trata es que el próximo año se tengan 12 eventos emblemáticos en donde se revalorice y se recupere los motivos de hacer una celebración como reafirmación de nuestra identidad nacional y ver el futuro con ojos renovados de ciudadanos y de ciudadanas libres. Es decir, ya, quitémonos de encima esa coraza que pesa horrible de que somos víctimas, de que somos
humillados, de que fuimos conquistados, porque la verdad es que seguimos teniendo un bagaje cultural impresionante y que hay que sacarlo. Y hay que vernos a nosotros mismos como lo que somos. Tú estás Ciudadanos orgulloso, libres. tú estás orgulloso de tus señas de identidad, de Yo tu sí, cultura. yo perfectamente. A mí no viene ninguna otra cultura a decirme o este, a darme ejemplos culturales. Creo que es muy importante ver las culturas de otros países, entenderlas, tomar lo mejor o disfrutar esas diversidades culturales. Pero la que tenemos en México debe ser revalorada totalmente. Sí. Porque es muy grande y es muy amplia y tiene un mundo de cosas guardadas, escondidas, ensombrecidas, que tenemos que rescatar. Pues este es un debate que no tiene fin, porque es un tema muy, muy interesante de múltiples aristas. Vamos a cambiar de tercio y vámonos a Estados Unidos para ver. Vamos a hacer un condensado de lo que fue el debate de ayer. Está en inglés, pero tiene subtítulos. Yo quiero Bueno, antes algo que yo creo que es importante. Está en todas partes y se está hablando de ella. El día de ayer, Morena y aliados avalaron eliminar 109 fideicomisos y diversos fondos públicos. Entonces, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, dominado por Morena, el PT, PES y PVM, aprobó desaparecer 109 fideicomisos y fondos públicos, entre ellos el Fondo Minero, el de Inversión y Estímulos del Cine, 32 fideicomisos de Ciencia y Tecnología, el Fondo Metropolitano, el Fondo para la Atención de Emergencias, el de la Financiera Rural y el de Deportistas de Alto Rendimiento. La mayoría propuso también agregar el Fondo de Salud, que es administrado por el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Entonces, es una suma que se pretende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recupere y maneje al menos 98,000 millones de pesos. Esto ayer pues estuvo, pues habló un debate y mucha controversia porque parece que se está llevando o no solo algunos fondos con poca transparencia, sino otros que tienen, que son vitales, que son necesarios. Por ejemplo, la desaparición de los fideicomisos y fondos destinados a ciencia y tecnología pondrían en riesgo la continuidad de la operación de 33 centros públicos de investigación, 13 institutos nacionales de salud y cerca de 200 universidades, donde las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico dependen de esos recursos. Es decir, no es poca cosa, ¿no? O sea, son 33 centros públicos de investigación, 13 institutos nacionales de salud, que son todos estos que tenemos aquí en Tlalpan y otros en los estados, y 13 institutos nacionales y cerca de 200 universidades. Eso no es moco de pavo esto. De acuerdo con directores de instituciones de investigación y representantes de organizaciones de científicos, los fondos de ciencia suman apenas 2% del total de los recursos de los fideicomisos que se pretenden liquidar. Y de ellos dependen 4,287 proyectos científicos ya aprobados. Bueno, las entidades afectadas estarían los 26 centros públicos de investigación del CONACYT, que por su capacidad constituyen el segundo sistema de generación de conocimiento en ciencias básicas, sociales y desarrollo tecnológico del país, solo detrás de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, entonces, en el caso del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAP, por ejemplo, casi la mitad de los más de 80 millones de pesos que tenía su fideicomiso al inicio de 2020 eran recursos autogenerados. No sé si ya recuerdan que ya hemos hablado de esto. ¿Qué tienen esos fideicomisos? Pues recursos propios. ¿Qué significan recursos propios? Pues que los autogenera cada institución. O sea, las instituciones
pueden por derecho propio vender proyectos, la elaboración de proyectos, el desarrollo de los proyectos. O sea, son muchas cosas que los centros de investigación y universidades pueden poner a la venta para procurarse recursos. O sea, ¿qué ponen a la venta? Pues ponen a la venta su capacidad científica, su capacidad tecnológica para desarrollar algunos programas y proyectos. Bueno, entonces, pues el Cinvestav tenía esos recursos autogenerados por la prestación de servicios a entidades públicas y privadas, de acuerdo con un informe del Comité Técnico de Seguimiento de la propia institución. Además, todos los fideicomisos, los centros CONACYT, están sujetos a la fiscalización de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual los investigadores de esas unidades insisten en que es falso suponer que no son transparentes y no auditables. Entonces, pues allí hay un gran problema, una gran inconformidad por parte de los científicos, ¿no? Por ejemplo, el Fondo para la Atención de Emergencias, el FONDEM, es un ejemplo a nivel internacional de cómo manejar los desastres naturales. Su desaparición, dice, va a ser cosa muy grave porque amplificará conflictos sociales y aumentará la pobreza al no contar con recursos emergentes. Esto lo dijo Eduardo Reynoso, director general de Evaluación de Riesgos Naturales. En conferencia de prensa, Eduardo Reynoso expuso que la política de riesgo en el país no está unificada. Con los programas de ajustes presupuestales, lo más sencillo resultó en recortar recursos a los seguros. Ello pese a que, por un lado, en su marco macroeconómico para 2021, el gobierno federal destacó la importancia de los seguros para administrar riesgos naturales, pero por el otro canceló seguros agrícolas. Entonces, dice que el problema son intereses contrastantes entre la administración pública federal, que según su experiencia, no pocas voces están frustradas por la política tomada en esta administración de riesgos. Dice, con este sistema se está instrumentando un edificio de manera permanente a través de un micrositio web privado donde se monitorea en tiempo real los muebles y estructuras protegidos recibiendo tras un sismo un reporte detallado y notificaciones basadas en una semaforización, agregó Jaime Carter, director comercial de evaluación de riesgos naturales. O sea, hay muchas cosas que dependen de esos fondos. Incluso el Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que tiene más de 88 mil millones de pesos para este control de daños. Entonces, creo, a mí me parece, y ya lo habíamos alguna vez comentado, llevárselos todos los fideicomisos así de una sola tarascada, pues está haciendo inviables muchos proyectos científicos. Pues sí. Yo creo que los diputados de Morena y bueno, los morenistas deberían de haber escuchado y hacer una más clara definición de cuáles son esos fondos que no ofrecen transparencia y desde donde se manejan mal los fondos. No quiere decir que todos los fondos sean igual de opacos y que estén desviándose recursos por ese medio, no todos. Sí, sabemos que el país tiene un alto nivel de corrupción, pero muchas instituciones han sobrevivido gracias a que no les llegó esa corrupción tan grave y ha habido quienes se administran con buen interés y con buena intención recursos emanados de las arcas del Tesoro mexicano, ¿no? Pues por decirlo en pocas palabras, están pagando
justos por pecadores. Exactamente así. Bueno, así y ahora sí nos vamos a Estados Unidos, vamos a ofrecerles un extracto mínimo de lo que fue el debate de ayer, para que vean, se den una idea de lo caótico, de lo confuso, de lo... a ver, escuchen ustedes y lo platicamos. Here's the deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. I'm not going to answer the question Why because would you answer that because question? the question you want to put a lot is of the new question Supreme Court is justice, the radical question, left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? This Who's is on your so list? right, Gentlemen, I think this we've is ended so this. He's going to pack the unpresidential. court. We have and he's not going to give a list. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it? Keep yapping, man. The people understand, Joe. They sure do. 47 years, you've done nothing. They understand. All right. You used the word smart. So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years, you've done nothing. Let's have here's the Wait a deal. minute. You get the final word, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this. Hey, this let me just person. say, Joe, we believe in law and order, but you don't. The top 10 cities and just about the top 40 cities are run by Democrats and in many cases radical left. And they've got you wrapped around their finger, Joe, to a point where you don't want to say anything about law and order. Under this president, we become weaker, sicker, poorer, more divided, and more violent. When I was vice president, we inherited a recession. I was asked to fix it. I did. We left him a booming economy, and he caused the recession. With regard to being weaker, the fact is that I've gone head-to-head with Putin and made it clear to him we're not going to take any of his stuff. He's Putin's puppy. He still refuses to even say anything to Putin about the bounty on the heads of American soldiers. But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland? Sure, Are you I'm willing prepared to do that, specifically but do it? Well, I go would ahead, say, sir. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you If saying? I'm willing to do anything. I want to see Well, peace. then do it, sir. Say it. Do it. Say it. Do you want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me a White name. Go ahead. supremacists Who and would right you like me to condemn? White Proud Boys. supremacists and right Proud militia. Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. His This own. Perdón. Les decía que el resultado de este debate entre Biden y Trump pues fue desastroso, ¿no? Incluso Donald Trump no quiso condenar a los movimientos supremacistas y puso en duda incluso la legitimidad de los resultados. El próximo 3 de noviembre, él asegura que el voto por correo no es nada fiable. Y le respondió Joe Biden: espera un momento, estamos con COVID y no confías en el voto por correo.
Dice, durante décadas nuestro servicio militar dentro y fuera de Estados Unidos ha votado por correo y nunca ha pasado nada extraño. Lo que está tratando de crear Donald Trump es un ambiente de confusión, de caos. Les dijo a los chicos estos de Proud Boys, que es un movimiento de extrema derecha, manténganse en stand-by. No los condena, le dicen, esperen porque puede pasar algo, porque él sabe que es su ejército. La extrema derecha es el ejército que Donald Trump pretende utilizar. Decía yo que hay dos visiones, una la pesimista, la tremendista, que dice que puede pasar lo peor el próximo 3 de noviembre, y la optimista de algunos de los más veteranos políticos que hoy se aseguraban que se nota con tranquilidad, no va a pasar nada, va a haber elecciones y quien sea derrotado va a tener que aceptar los resultados. Esperemos que sea así, pero en cualquier caso, ¿qué ha dejado tras de sí este debate? Les vamos a hacer una valoración con ustedes, pero básicamente según una encuesta rápida realizada por distintos medios, por ejemplo por la cadena CBS, dice, el primer debate presidencial entre Donald Trump y Biden fue uno de los eventos más esperados de la campaña electoral. Por desgracia, para los que sintonizaron, fue profundamente decepcionante. Una encuesta posterior al debate de la cadena CBS News mostró que, fíjense, el 83% de los espectadores del debate dijo que el tono del partido de este debate fue negativo. Cuando se les preguntó cómo les hizo sentir el debate, la respuesta más popular fue, con un 69% fue que les resultó muy molesto. Solo el 17% se dijo que fue informativo. Trump aprovechó cada oportunidad para interrumpir tanto a su oponente Joe Biden como a Chris Wallace, el moderador y presentador de Fox News. Aunque Biden ofreció momentos de discurso sustantivo, es probable que haya quedado en el olvido en medio de los insultos y ataques de Donald Trump. Ya les decíamos a ustedes en el anterior programa que raras veces un debate incide en el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Y yo sospecho que en este año va a ocurrir de lo mismo, porque la base electoral que apoya a Donald Trump no va a cambiar. Hay gente que ya va a votar nuevamente por Donald Trump. Ciertamente que ha perdido muchísimo apoyo a Donald Trump, sobre todo entre independientes y mujeres. La pregunta es, ¿Joe Biden va a ser capaz de aglutinar, de conseguir la famosa coalición que consiguió Barack Obama con afroestadounidenses, hispanos, independientes, blancos, mujeres? Esa es la gran pregunta. Por el momento, insisto, no hay un ganador. No podría decirse que ha habido un ganador, pero a favor de quién es el resultado de este desastre, yo me atrevería a decir que ha sido a favor de Joe Biden, porque fue el que se mostró, fue el adulto en el salón de esta pelea de, ¿cómo se llaman? Peleas de monos enjaulados. No, a mí me parece que fue una discusión de cantina, era horrible, o sea, fue Así verdaderamente desesperante, cansado, estar tratando de escuchar al uno y al otro, básicamente porque pues Trump se deja ver tal como es, ¿no? Es un buleador, es el tipo que siempre llega a insultar, a decir, a denigrar, no tiene ningún interés en mantener un debate, no sabe atender lo que es un debate. Solo sabe insultar. Solo sabe insultar y solo sabe golpear y solo sabe burlarse de la gente y meterse. Para Trump todo gira en torno a su persona y a los golpes que les da a las personas que están en su entorno. Incluso fíjate que hoy la Comisión de Debates Presidenciales anunció que se introducirán cambios con el objetivo de que los futuros cruces entre los candidatos sean más ordenados. ¿Cuáles serán esos cambios? Nos los van a decir en breve, porque anoche el debate quedó claro que es necesario incorporar una estructura adicional para evitar esas discusiones
desordenadas, ese criterio de Trump, esos excesos, y la gente, yo me acuerdo que ayer gritaba en Twitter, apágale el micrófono, ¿no? Sí, la gente está diciendo, por favor, ya no aguantamos Ya, este payaso. apágalo, o ya termina el debate, ya dalo por concluido, no vamos a llegar a ningún lado. Sí, creo que fue para muchos, o para la gran mayoría, un desgaste seguir ese debate. María Zambrano, lástima que Robin Williams ya murió de moderador, sería divertido y no le lograrían parar la boca tampoco. Para el siguiente debate propongo a Krusty y el payaso. Bueno, amigos, y ya para terminar, vamos a ofrecer una noticia triste que seguramente ustedes ya habrán escuchado en otros medios. Ha muerto el padre de Mafalda. Aquí lo tenemos. Mafalda pierde a su papá, Quino. El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado ha fallecido a los 88 años. Aunque nunca tuvo hijos de carne y hueso, tuvo una familia en 2D, siendo Mafalda la niña mimada. Así recordaba su nacimiento en una entrevista con Euronews al recibir el premio Príncipe de Asturias. No esperaba nada, yo empecé a publicar este personaje sin pensar muy bien cómo era el personaje. No lo trabajé lo suficiente antes de empezar a publicarlo, pero entonces me planteé cómo podía ser un personaje al que yo tenía que darle continuidad. Entonces me pareció que esto de que fuera a preguntarle a sus padres preguntas que nadie tiene respuesta, como por qué hay guerra, gente pobre, se destruye el planeta, esas preguntas que nadie sabe contestar, que era un buen camino para interesar a la gente en el personaje. ¿Cómo ve el mundo, Quino? Me parece que no solo los países cometen los mismos errores en estos 2 siglos últimos, sino que el ser humano tiene una tendencia a estropear lo que hace bien. Mafalda, la niña preguntona y contestataria, atravesó fronteras e hizo a Quino inmortal a través de sus ojos. Los ojos de una niña amante de los Beatles, la democracia, los derechos de los niños y la paz, y detractora de la sopa, la guerra y James Bond. Mafalda pierde a su papá, Quino. Pues ahí tenemos la muerte del gran Quino. Que descanse en paz. Y con esta nota triste nos despedimos por hoy. Mañana nos volvemos a ver a las 14 horas. Que descansen en Europa. Sueñen con los angelitos. Y a quienes están aquí y que te están comiendo, vayan a comer. Buen provecho. Nos vemos mañana. Otro genio que muere. Así es. Gracias por todo, amigos. Hasta mañana.